Buenos días, María José. Hola, buenos días, Juan. Buenos días, bienvenida a este espacio donde bueno, intentamos atraer a gente que nosotros consideramos que tiene cosas especiales que contar y aportar a nuestra pequeña comunidad. Y Muchas bueno, gracias. la gente que no conoce a María José, bueno, María José es una palentina universal. Se le quedó pequeño en Palencia, estudió en Salamanca, estudió Bellas Artes. Principios de los 80 estuvo en Holanda, si no me equivoco, acabando su Sí, carrera. Y bueno, actualmente compagina su profesión artística como consorte también del embajador español en Abu Dhabi. Y bueno, queremos hablar de muchas cosas. Queremos hablar de pintura, queremos hablar de texturas, del mundo islámico. Y bueno, es un placer tenerla aquí. muchas gracias, Juan, por la presentación y encantada de compartir contigo, que sé que también, bueno, pues tu mundo con el color también nos acerca, ¿no? Y con tus experiencias también. Perdón, que es que se me ha caído aquí la imagen. Estas cosas que pasan eh, con la tecnología, que los que no somos tan expertos, bueno, pues se nos puede caer el móvil en un momento dado. Bueno, pues eso, que yo encantada de estar aquí contigo, Juan, y compartir muchas cosas que creo que compartimos. Bueno, desde que yo sé de su existencia, yo preguntándome algo que a lo mejor me puede ayudar. ¿De qué color es la memoria? Bueno, yo fíjate, acabo de hacer una serie que he titulado El color de la memoria, que he Pues, desarrollado aquí los últimos 3 años en Abu Dhabi y que curiosamente se titula El color de la memoria y todas las imágenes que yo he realizado estaban hechas en blanco y negro, ¿no? Por ese juego de poner en pasado, ¿no? Y de ponerlo así como un poco difuso, ¿no? Porque hay veces que la memoria nos falla y bueno, es un juego también de palabras y de querer representar de alguna manera, porque para mí el título de las series y de las cosas que hago también las relaciono con el significado que ellas transmiten también. Así que no lo sé. Puede ser que sea en color, puede ser, depende de la memoria, lo que quieras recordar, ¿no? Lo puedes poner más bonito o más oscuro o incluso, mira, la única cosa que tenía color en esta serie era la arena, que la he utilizado un poco como elemento que cubría parte de las imágenes, un poco también la arena, ¿no? Que ha conservado, por ejemplo, todo el arte egipcio, pero que a la vez lo puede borrar, ¿no? Si no lo descubres, está borrado y escondido, ¿no? O sea, también era un juego aquí con el color, que es el que borra las cosas, pero a la vez las despierta. qué bueno, la arena. La arena es una de nuestras grandes eh, fuentes de inspiración, porque al final, en función de las arenas con las que nosotros trabajemos, pues conseguimos unos acabados u otros. Y he estado viendo su última exposición, Puzzle, que me parece muy apropiado porque yo siempre he dicho que la vida es eso, es un enorme puzzle y uno tiene que saber qué piezas ir conectando. Así que me ha gustado mucho. No Me pude alegro, ir a muchas Madrid, gracias. pero me ha gustado mucho. Entonces, bueno, nos gustaría un poco que nos contara cómo fueron sus inicios. ¿Por qué alguien que nace en Palencia, o sea, no creo, me imagino que no habrá mucha gente en su entorno, o viene usted de cuna de artistas, ¿cómo fueron sus inicios? Bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar, pintar. Yo tenía, porque nosotros vivíamos en la provincia, mi padre era médico rural, teníamos una casa y una finca cerca del pueblo donde mi padre era médico y yo tenía un espacio desde pequeña donde me subía al desván y tenía ahí mi estudio y entonces pues recuerdo un supermercado que tenía que me habían regalado donde tenía ahí colocadas todas mis pinturas. O sea que siempre me ha gustado pintar y hacer cosas con las manos, ¿no? Por otra parte, mi bisabuelo pintaba, aunque pintaba, o sea, no era su profesión, pero tenemos cuadros en casa de una manera bastante impresionista eh, y bastante relacionada con la época a la que él pertenecía, en 1880 y tantos.
O sea que, bueno, a lo mejor, bueno, pues genéticamente también me han transmitido algunas dotes, espero, para desarrollar esto. Qué bueno, muy bien. Hombre, la verdad es que es súper interesante, sobre todo porque imagino, bueno, para la gente que no conozca, usted ha vivido en China, ha vivido en Marruecos, en Siria, básicamente los últimos 15, 20 años de su vida han sido vivir en muchos sitios y me imagino que eso también habrá afectado a su arte, ¿no? O sea, habrá sido una Sí, influencia. la verdad es que, como dices, bueno, no sé si tutearte, me estás tratando tú de usted, yo te Sí, bueno, veo muy joven y entonces me es de permito formato el profesional. tutearte, pero Yo te- tuteame tú también a mí porque si no me siento así que hay un decalage, ¿no?, entre tu conversación y la mía. Pero bueno, sí, yo pues desde que me casé hace prácticamente 30 años he vivido fuera de España, ¿no? Y, y sí, todos los sitios donde he estado pues me han influido. Y en realidad yo digo que mi pintura es como un bidiario, ¿no? Ujú. Porque me ayuda a recordar, en cada país donde he vivido he hecho una exposición o dos, dependiendo del tiempo que haya estado, y, y están divididos un poco por series, ¿no? Cada vez que cambiaba de país, cambiaba un poco de tema, tenía que volver a empezar, al principio es difícil y duro, y cuando ya me encontraba consolidada y empezaba a conocer y tal y cual, pum, cambiaba de país, tenía que volver a empezar. Bueno, eso te hace ponerte las pilas si eres una persona entusiasta como yo y que enseguida dices, bueno, pues a volver a empezar. Y en cada sitio he aprendido muchas cosas, me han interesado, he descubierto cosas que a lo mejor nosotros tenemos dormidos, pero que te despiertan, ¿no? Tanto culturalmente como con respecto a la religión, al paisaje, a las creencias, a cómo es la gente también en cada sitio. Y bueno, la verdad es que me gusta este tipo de vida. Y las técnicas, o sea, allá donde ha ido, también ha adaptado la técnica local de pintura, de los utensilios, ¿se ha adaptado también a eso o siempre ha ido con sus pinceles eh, tradicionales o también se ha sabido adaptar? Porque vivió en China, aprendió también la caligrafía, utilizó estos maravillosos pinceles. Pinceles. Sí. Hombre, en China no estudié pintura china, pero sí que utilicé y compré muchos materiales que todavía tengo. Uh -huh. O sea, que hace ya casi pues, 30 años que estuve en Pekín y me fascinaba el papel de arroz, todos esos pinceles, pero siempre me he ido con mi estudio a cuestas porque, bueno, luego me he ido adaptando, ¿no? Porque en Pekín cuando estábamos no había esa facilidad de moverte como tienes ahora, ¿no? Que estés donde estés, puedes regresar. Ahora un poco más difícil con el COVID, ¿no? Pero puedes regresar, comprar material y tal, ¿no? Allí, bueno, pues, estabas muchos meses seguidos sin volver y siempre me he ido con mi estudio. Técnicamente he ido, bueno, pues evolucionando. En un principio a lo mejor a mí me interesaba más el concepto que la técnica, era más conceptual y entonces, bueno, sí recuerdo que ha habido un momento importante técnicamente que ha sido cuando estaba viviendo en Bruselas, que ahí sí que estudié restauración, porque me interesaban mucho los pintores y la técnica de la pintura de los primitivos flamencos. Y entonces sí que me descubrí que también el disfrute de la técnica, un poco como veo también en tus piscinas y ¿no? El querer dominar la técnica para que luego tengas y puedas expresar mejor lo que quieres decir, ¿no? Y entonces a partir de 2000 más o menos, que además es cuando empiezo también a hacer retrato, empiezo a tener o a incluir en mis pinturas una técnica más clásica, en el sentido de conocimiento de la técnica de una manera más profunda. Es muy curioso que diga esto de Bélgica porque para mí a nivel profesional también hay un antes y un después. Nosotros llevamos ya unos 2 años trabajando en el norte de Bélgica, en la zona de Knock, en la frontera entre Holanda y Francia, y Sí. estoy fascinado con los belgas. Estoy muy impresionado. Tuve la gran suerte de trabajar para Axel Verdorf,
le hicimos una piscina a Axel Verdorf y trabajamos bastante allí. Hemos hecho una farmacia en Gant y son buenísimos, buenísimos. Los belgas tienen Sí, una sensibilidad espectacular. Sí, me gusta mucho. sí, y además, bueno, en cuestión de diseño y tal, son Maravilloso. también Sí. gente muy potente, ¿no? Ya desde los tapices que hacían en Flandes, aquello es... Sí, sí, sí. Sí. Qué Y bueno. otra cosa a mí que me ha fascinado en Bruselas, que es donde nosotros vivimos, eh, es que al ser una ciudad que parece que no tiene luz, que hay, Es muy está todo gris. el día nublado, ¿no? Sin embargo, se aprecian fenomenal los colores, ¿no? Mm, Y a lo mejor por eso, no sé, yo hacía ese paralelismo entre la pintura flamenca con ese detalle, con ese colorido y tal y cual, en el que no hay prácticamente luces y sombras, comparado, por ejemplo, con la pintura italiana del mismo momento, en el que ahí la perspectiva y la luz, la sombra y tal es lo que crea la profundidad en las cosas, porque nosotros en el sur tenemos luz y tenemos sombra, mm, y sin embargo en Bruselas, pues tú apreciabas los colores con una intensidad que a mí me encantaba, mm, o sea, porque además son tan amantes de las flores y de los... mm. Hay tanto verde alrededor que realmente los colores ahí brillan como en ningún otro sitio. Sí, sí. Qué difícil es hacer entender a un cliente final eh, que el color para mí es lo más complejo. O sea, el color, porque al final yo siempre digo, un esquimal ve 6, 8 blancos distintos. Cuando Sí, un español ve blanco y es blanco, ¿no? Es muy complejo porque al final ya la interpretación y la percepción de cada uno con el color es muy personal. Y siempre creo que es lo más complejo de mi trabajo, por lo menos. Y la sí, porque luz, la además profundidad. Sí, claro, sí, yo, por sí, sí. ejemplo, que he visto también pues, el color en las piscinas, ¿no? Que es algo que vosotros desarrolláis y tal. Eh, yo aquí también, por ejemplo, que hemos vivido en sitios donde hay mar, y tú, por ejemplo, en Ibiza, que lo verás, ¿no? Qué diferente es el color del mar según si el día es claro, oscuro, hay nubes. O sea, Claro, puede ser transparente, puede tener un azul intenso, puede ser verde. O sea, que es que el color en sí no existe. O sea, el color es también según cómo esté iluminado, ¿no? Entonces, sí. y luego la percepción de cada uno. O sea, que el color y transmitir, o que Mm, alguien te diga, quiero un verde y tal. Es que para mucha gente el verde es casi azul. O yo es que lo he discutido con, no, digo, esto es gris, no, esto, y yo digo, no, esto es verde, o ya, esto es azul. mm. Entonces, sí, es difícil, es difícil. La gente me pide, no, yo quiero una piscina que tenga el agua de Formentera, que eso me lo piden muy a menudo. Qué Digo, gracia. digo, ¿a qué hora? ¿Y cuál? Cala de Smor, Illetas, ¿qué playa? ¿A qué hora? Y ha habido un día que un señor porque me pedía, una señora italiana me pedía que la zona menos profunda de su piscina tuviera el mismo color que la zona más profunda. Entonces ella me Ah, pedía un degradado. Entonces yo le enseñé claro. una foto del mar que en la orilla es transparente y según vamos hacia el interior, pues se va oscureciendo. Ahí Sí. conseguí hacer que lo entendiera, pero sí, sí, es muy complejo, muy complejo. Sí, porque además normalmente puede ser hasta peligroso, porque si te tiras Claro. en la zona profunda pensando que te cubre poco, pues Sí, o al revés, ¿no? Sí, sí. No, para ti yo creo que eso, porque además yo, digamos, soy la que elijo claro, cómo poner las cosas, claro, ¿no? Qué claro, color me claro. parece que es más adecuado. Claro, tú tienes que adaptarte también un poco al gusto de la gente y cómo ellos ven eso y hacer entender que a lo mejor el color puede ir variando, ¿no? Dependiendo de Sí, la sí. luz, del día, etcétera. Y las texturas. En Bélgica estoy aprendiendo mucho de pues el texturizado de los cementos. O sea, como allí es algo que está muy al orden del día y las herramientas que utilizan, que muchas veces son muy sencillas, pero cómo conseguir pues esa rugosidad. Axel Verdorf a mí me descubrió el mundo wabi sabi, el mundo de lo imperfecto, la perfección hecha, ese juego, o sea, como, que bueno, que en su día, no sé muy bien si fueron los japoneses los que lo crearon o fue Axel Verdorf que lo extrajo de los japoneses y lo hizo suyo.
pero yo creo que hoy por hoy, nosotros tenemos la suerte de movernos en un ámbito en el que estamos muy influenciados por arquitectos, ingenieros, decoradores de todo el mundo, y creo que es la tendencia. O sea, el desindustrialización de la decoración, de los paisajes, ir más, enfatizar la mano, enfatizar que esté hecho a mano. Y, Claro, sí. y entonces, vamos, yo creo que es Bélgica, y el otro punto en el que quiero que usted me cuente su experiencia es el mundo islámico. Es el mundo de ese artesano que Sí. él es algo innato, pero que Mm. tiene unas capacidades que son absolutamente impensables en muchos ámbitos, en muchos sitios, ¿no? Y creo que usted ha vivido en Marruecos, y no sé si usted sabe, nosotros Sí. somos como unos 50 empleados en la empresa y 49 son de Marruecos y uno es de Salamanca. O sea que nosotros solamente trabajamos con gente marroquí, y yo siempre digo lo mismo, es artesano marroquí pero con tecnología alemana. O sea, yo les proporciono las Fantástico. herramientas que allí en Marruecos cogen un trozo de madera, lo cortan, pero yo le doy la herramienta específica. Entonces me gustaría que me hablara de su experiencia en Marruecos y con artesanos marroquíes, ¿cómo fue? Pues yo la verdad es que cada vez que cambiamos de país y lo que me gusta, sobre todo en países que a lo mejor tienen una cultura diferente a la nuestra, me encanta descubrir cuál es su artesanía. O sea, ir a los talleres o a los mercados y tal, y ver qué es lo que hacen. Y a mí Marruecos me fascinó en este sentido, porque tanto trabajan la madera, como las teselas, la cerámica, y hacen cosas ¿Las teselas? fascinantes. O Entiendo. sea, me parece, por ejemplo, cómo tratan incluso el cemento, bueno, no sé qué material es, pero esas típicas paredes que te encuentras en los Los hammams jardines. y Sí. así, que además son súper coloristas y que parece como si fueran muy suaves y como si fuera porcelana directamente o cerámica, ¿no? Profundidad. Colocada en la pared. Y a Sí. mí eso me encanta, o sea, la técnica que ellos, porque yo creo que eso es muy marroquí, muy marroquí. Ellos inventaron el Tadelac. Exacto, sí, eso es increíble. Yo he visto cómo trabajan en Rabat, cerca de Rabat, en Salé, que hay una zona donde tienen, pues, que están haciendo cerámica y hacen, pues, esto, las teselas con esas grecas, tal, que las hacen a mano de una manera artesanal tan alucinante, o sea, cómo hacen las hojas, una flor y no sé qué, tal, para que luego colocadas o sea, con unas herramientas tan pobres y rudimentarias y luego un trabajo tan elegante, ¿no? A mí eso me ha fascinado siempre, ¿no? Y que hayan conservado la artesanía, que ahora en mucha parte de Europa, o sea, se está perdiendo porque como es muy cara, o sea, quiero decir, hacer una cosa copiada 1000 veces, una tela, un repujado, un no sé qué, o sea, eso está desapareciendo en toda Europa, ¿no? Es una pena, ¿no? Que no se potencie esto a través de la cultura y el Estado, ¿no? Bueno, que se conserve este tipo, porque al final es tu propia idiosincrasia, es tu propia cultura, ¿no? Claro. Y en Marruecos, afortunadamente, todavía la tienen. Y cree que es yo personalmente creo que es un tema eh, globalizado. O sea, creo que yo tuve la suerte viajé mucho en mi adolescencia, y yo recuerdo ir a Italia y comerme un panetone, y era algo especial. O sea, uno iba a Sí, Italia a comerse un panetone. sí, Y sí, ahora, pues en la gasolinera tiene un panetone. Yo claro. realmente creo que es esto, ¿no? Tendrá cosas buenas que estemos hablando ahora mismo, pero creo que está perdiendo la identidad de los países y las ciudades. La- Sí. y que ya a la gente no le interesa aprender un oficio. Y, Hombre, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque la mundialización pues hace que ha democratizado, digamos, de alguna manera, pues que gente que tenía menos condiciones económicas y tal tuviera acceso a una vida más, pues más cómoda, ¿no? Por otra parte, pues eso, al llegar a todo el mundo, todo y de una manera tan rápida y tal, lo otro que requiere mucho más tiempo, más dedicación, más dinero también,
se echa a un lado, ¿no? Sí, pero yo veo aquí que vuelve. O sea, trabajamos, ahora tenemos un proyecto con unos arquitectos sudafricanos y vuelve. Lo que pasa es que uno se sorprende como algo que hace años era muy barato, hoy en día se ha convertido en algo súper exclusivo. O sea, Claro, el hierro, la forja bien trabajada, la piedra bien trabajada, es algo que o sea, yo creo que el Made in China, o sea, se sí, está quedando un poco atrás, yo creo, y que cuando tú tienes un nivel sociocultural medio alto ya no buscas eso, ya buscas tu piel exacto. especial, el barro. Nosotros vemos mucha cerámica ahora mismo, se está potenciando muchísimo la cerámica aquí, por lo menos en Ibiza, y cada vez más vamos hacia ahí. Y me parece, me encanta pensar que todavía hay gente que con esa sensibilidad para apreciar los Sí, trabajos hechos a mano. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Está recuperándose, claro, como también dices, es muy caro porque ahora tener una baldosa que se ha reproducido 1000 veces y tal y que se hace de una manera mecánica cuesta poco y sin embargo una que esté hecha con un barro determinado, un color determinado, con esas faltas, ¿no? Que hace que no sea repetitivo. Claro, eso es más exclusivo y la exclusividad siempre se ha buscado para aquellos que han podido tenerla. O sea, quiero decir, si no, dejaría de ser exclusivo. Claro. Y eso, queramos o no, siempre ha existido y la gente que puede quiere distinguirse de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo es la población de Emiratos? ¿Cómo es la gente en Abu Dhabi? Un país que ha experimentado un crecimiento tan grande. ¿Cómo son las nuevas generaciones? Ah, ¿tienen? Bueno, aquí lo primero es que es un país, yo cuando llegué y tal digo, bueno, es el país más raro en el que he vivido nunca, raro en todos los sentidos, ¿no? Aquí primero el 80% o el 89% de la gente que vivimos aquí somos extranjeros, con lo cual es un país que solamente el 11% son locales. Ujú. Y estos han pasado, el país es más joven que yo, entonces, o sea, eso me parece también alucinante, ¿no? Y estos han pasado de pasar mucha penuria, ¿no? De no tener nada, absolutamente nada, ni agua para beber, de andar prácticamente descalzos y con camellos y morirse mientras se iban de una ciudad a otra en invierno, en verano, donde seguía haciendo muchísimo calor, a tener unas comodidades tremendas, ¿no? O sea, ser el país o uno de los países más punteros del mundo, ¿no? Y entonces estos han pasado, hay un libro que se aconseja leer a todos los que llegan aquí, que es de los harapos a la riqueza. Y estos han pasado así en 47 años. Hay gente que ha pasado mucha sed, muchas penurias y tal cual, y ahora es rico, no, riquísimo. Entonces, bueno, pues es un país muy chocante y las nuevas generaciones están acostumbradas a haber nacido pues con un Porsche aparcado en su casa y con tener todas las facilidades y en fin. Hombre, el petróleo pues tiene también a lo mejor, estos están diversificando también ahora no solo están enfocándolo en el petróleo, es un país que, por ejemplo, con respecto a la cultura, pues se está abriendo, porque no solamente atraes a gente o atraes dinero construyendo casas, tienes también que para atraer el turismo, pues por ejemplo se ha abierto, cuando nosotros llegamos aquí, se abrió el Louvre Abu Dhabi, se están haciendo museos y aquí lo que sí que observo y me parece positivo es que la gente de aquí, los locales, han pedido, o sea, no es el nuevo rico que dice a mí lo que más brille, lo que tal, sí que desde luego dicen aquí lo más exclusivo, o sea, el mármol de todos los sitios, el más bonito, el mejor, voy a llamar a los mejores arquitectos del mundo, voy a llamar a los mejores ingenieros, a los mejores médicos, a los mejores, o sea, ellos han querido hacer un país de excelencia. Ujú. Y bueno, yo creo que sí que lo han conseguido o lo están consiguiendo en ese sentido, ¿no? Ujú. Entiendo. Claro, al final, ¿qué es? Menos de 1 millón de habitantes, ¿no? En Abu Dhabi.
Y si en qué Sí, más sí, está sí. hay mucho Abu Dhabi, proteccionismo, ¿no? Dubái, Sharjah, porque son 7 los emiratos que Siete. conforman el país. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, el más conocido, digamos, es Dubái porque es el más espectacular, ¿no? Y el Ujú, que más extranjeros tiene viviendo ahí y el que más turismo atrae, ¿no? Pero ujú, Abu Dhabi es dentro de los Emiratos el emirato más rico, el que más petróleo tiene y ujú, bueno, es el donde está el presidente del país ujú. y Qué bueno, es el que un poco dirige Ajá. la política ¿Cómo, del cómo miran, país. cómo miran desde Emiratos a España? ¿Qué visión se tiene de España? Pues como todos los árabes en general somos bastante parecidos, o sea, tenemos muchas cosas en común y los árabes de aquí, o sea, el temperamento y tal, es una cosa que une bastante. Y aquí pues hay muchos emiratíes que veranean en España, que veranean en el sur de España o que van, por ejemplo, al médico a España también. O sea, quiero decir que y nos ven como primos, ¿no? Como nos pueden ver también pues los marroquíes o nos pueden ver también toda la cuenca mediterránea, ¿no? Porque tenemos muchísimas cosas en común. Qué bueno. Hombre, la verdad es que sí, yo siento eso con los marroquíes. Yo siento que los marroquíes son gente, es como podía ser España hace 30 años. Para mí, Marruecos es un pueblo como más puro, gente mucho más de corazón, mucho más, no sé si en Emiratos es un poco igual, pero sí es cierto que yo me siento muy cómodo ahí. Y Sí, hacia la... bueno, sí. Mm. Sí, perdona. ¿Tiene interés por la cultura española? ¿Tiene interés por la pintura, por la arquitectura española? ¿Tienen interés? Sí, sí, también tienen interés por la cultura. Aquí hay un festival, bueno, ahora está parado, ¿no? Pero de música y arte en general, en el que pues ha venido la Compañía Nacional de Danza el año pasado, vino aquí. Por ejemplo, el Louvre Abu Dhabi se ha hecho con una empresa española. Aquí, bueno, sí, no hay Cervantes, desgraciadamente, Antes. pero la cultura española, tanto la música, que les atrae muchísimo, pero luego también hay muchísimos ingenieros que están aquí trabajando, hay empresas españolas que están aquí también trabajando y que son potentes, o sea que, bueno, sí, sí, sí. Bueno, ha encontrado la inspiración entonces, ¿no? Allí un poco, usted también. ¿Tú Ah, también? sí, Has sí, 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 conseguido crear cosas bonitas. sí. Qué bueno. Sí, sí, la verdad es que aquí he trabajado mucho. He expuesto estuve en la Feria de Arte de Abu Dhabi, que es como el Arco de Madrid, pues el año pasado. Eh, la Fundación ADMAF adquirió 2 obras mías para su Mm, colección, para la colección de la Fundación, con lo cual yo estoy muy contenta. He hecho una exposición también aquí en un espacio que es muy bonito, que es Warehouse 41 y lo hice en colaboración con un proyecto marroquí que se llama Let's We Forget y que es sobre la universalidad de las emociones humanas a través de las fotografías familiares, ¿no? Entonces sí, he tenido una conexión fuerte con lo que hago y también cómo ha respondido la gente de aquí mm, apreciando mis cosas, mi arte, sí. mm. ¿Y queda todavía algo de flema británica? ¿Queda todavía un poco de esto? Hombre, aquí hay muchos británicos viviendo y el idioma que se habla aquí es el árabe, pero el inglés son los 2 idiomas oficiales, ¿no? Tanto el inglés como el árabe. Y sí, o sea, sí, ellos tienen también mucha influencia, por supuesto, inglesa y es un país con el que tienen una relación muy estrecha, sí, por supuesto. Qué bueno, qué bien, qué interesante. María José me ha dicho que eres deportista también. Bueno, o sea, sí, me gusta. He corrido la San Silvestre Vallecana el año pasado, no, hace 2 años, porque el año pasado me rompí los isquiotibiales justo un mes antes, y también estaba apuntada y no pude correrla. Y me gusta jugar al tenis, juego al tenis. Y ahora que estamos un poco así confinados, pues no tenía bicicleta aquí y aunque hace mucho calor 6 meses al año, los otros 6 son muy buenos
y entonces ya empezamos a poder utilizarla aquí, por lo menos pues a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? O sea que sí, sí, andar, ¿Tienen me buena gusta. relación? Qué bueno. ¿Tienen relación con el deporte entonces? ¿Un país también deportista? Sí, 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 aquí está también, creo que se llama La Liga. Yo es que soy de deporte de practicarlo, pero no estoy tan metida, por ejemplo, pues yo que sé, en fútbol y tal, pero hay una escuela de fútbol eh, que creo que ha desarrollado Michel Salgado, creo. No me hagas mucho caso porque a lo mejor me estoy equivocando, pero sí, el deporte, aquí, por ejemplo, todos los años se hace un partido o se celebra un... Yo aquí he visto al Real Madrid jugando hace 2 años, o sea que también el deporte tiene el deporte y España como país que tiene muy buenos deportistas o equipos y tal, pues por supuesto aquí en cuanto llegas y dices que eres español, Barça o Real Madrid, es lo primero que te preguntan, como casi todas las partes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que uno de nuestros proyectos, yo he sido muy deportista, jugar baloncesto en Estados Unidos y para mí uno de los proyectos que tenemos Cristina y yo es desarrollar los valores del deporte Ajá. en la empresa. Al final es Oh, que muy tiene que bien. ir de la mano. O sea, yo creo que ya llega un momento en el que si uno quiere estar en según qué nivel profesional, necesita. El deporte es el perfecto aliado. Y al final, una empresa para mí es pues, lo mismo que un equipo de baloncesto. Uno tiene que saber Sí. qué persona tiene unas características especiales para ese puesto. Entonces buscamos eso, buscamos conexiones con deportistas profesionales que nos ayuden a fomentar pues, ese espíritu de sacrificio, y ese espíritu de superación y creo que, bueno, poco a poco vamos por ese camino. Pero Ah, pues bueno, muy bien, ya. Sí, sí. veremos a ver qué tal. Pero bueno, ¿y cómo ve lo de, cómo ve, cree que España, porque aquí tenemos, aquí en Ibiza, como vivimos un poco al margen del mundo, o al margen, es como un micromundo, y cuando me junto con amigos españoles, porque aquí es un poco lo mismo, el 99% de mis clientes son extranjeros, y siempre hablamos de que es una pena, o sea, que creemos que, que España no hace lo suficiente por, por fomentar la cultura. Así como Francia, nosotros hemos trabajado también bastante en el sur de Francia, y es que es maravilloso. O sea, ir a Francia, a mí me parece uno de los países más especiales en cuanto a cultura y creemos que no se hace lo suficiente. No sé qué opina. Usted tendrá una visión más global de esto. No, yo estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? Que sabemos vendernos mal en general todo, ¿no? La cultura sobre todo, porque, no sé, no se invierte a lo mejor, no se ha pensado que esto da dinero, ¿no? Como lo dan otras cosas, pero yo creo que en general los españoles nos vendemos mal, o sea, dentro del mundo del arte que además... yo creo que es un país, España, que ha tenido y sigue teniendo buenísimos artistas, pues no están promocionados en el exterior como deberían estarlo, ¿no? Y yo creo que eso pues es una cuestión a lo mejor de marketing, de creértelo también, de creértelo y porque eso pasa con todo, con el vino, con el aceite, o sea, aquí tú vas a un supermercado y nosotros que somos competitivos, que tenemos, pues resulta que nuestros precios son mucho más bajos que otros y sin embargo la calidad es mucho más elevada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se debería hacer un esfuerzo mayor para promocionar las cosas en las que somos fuertes. Un poco también entiendo que esa, aparte de su profesión como artista que tendrá que compaginar como consorte, quizá ahí es uno de sus trabajos, ¿no? O sea, enseñar y fomentar la marca España allí. Bueno, hombre, yo intento, quiero decir, como cónyuge de un diplomático, pues siempre promocionar nuestro país y tal, pero yo específicamente no tengo ningún trabajo, o sea, quiero decir, yo lo hago de una manera pues como lo haría con mi marido si fuera de cualquier otra profesión, o sea, no, pero esto, por ejemplo, hay países en los que el cónyuge tiene una ayuda porque realiza un trabajo que en realidad se hace, ¿no? Y eso lo reconocen los estados, como puede ser Francia o Italia, a los cónyuges de diplomáticos les asignan un dinero porque comprenden que hacen un trabajo, ¿no? Yo la verdad es que apoyo todo lo que
lo que puedo con nuestra cultura, con nuestra gastronomía, con los diseños, en fin, con todo lo que puedo, ¿no? Y además es apreciado. Qué bien. Y tú que has viajado tanto, ¿qué país crees que podría ser un referente para ti? Hacia donde España debería mirar. Hombre, una cosa soy yo y otra cosa es España. O sea, quiero decir, yo Bueno, en los países en los que he estado, perdona. sí, bueno, quiero tu opinión. Tu opinión de Ah, qué sitio dices, wow, es que fíjate cómo funciona este sitio, o sea, qué educación de la gente, ¿hay algún sitio así que... hombre, cuando estás en países, por ejemplo, en Europa, cuando hemos estado en Bruselas, pues todo lo tienes como más, es un poco como estar en Madrid, ¿no? O sea, si estás, es muy parecido, ¿no? Y además, como tú decías antes, con la mundialización y tal, pues todo es bastante, el estilo de vida es bastante parecido, aunque haya separación en ciertas cosas, ¿no? Luego otros países en los que hemos vivido que son mucho más diferentes que el nuestro, pues como Gabón o como Emiratos o como Pekín o como Siria o tal, ¿no? Sí que te das cuenta que a lo mejor, ahora ya menos, ¿no? Pero que hay un desconocimiento de estos países en España. O sea, yo cuando llego al país que sea Gabón, tú dices Gabón, pero yo, o sea, cuando realmente no sabía dónde estaba en el mapa. Pero luego me pareció que era el país, o sea, cuando ya me voy a un sitio, me parece que es el sitio más bonito del mundo, más interesante o nuevo para mí, del que voy a aprender muchas cosas y entonces no pienso, ¿dónde está esto? No sé, tal, no. Entonces sí, me doy cuenta que hay un desconocimiento en general de incluso Marruecos, que está tan cerca de su cultura, de sus costumbres, de la religión, de muchas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que ahora se viaja mucho también y que, por supuesto, la gente cada vez conoce más, ¿no? Yo creo que deberíamos de prestar a lo mejor más atención, ¿no? A conocer qué es lo que tenemos en común o qué es lo que podemos aprender de ciertos sitios o qué es lo que hay en particular, ¿no? En cada lugar. Durante casi 15 años yo fui tripulante de Iberia. Y Ah, bueno, ¿eres piloto entonces? no, soy tripulante, era tripulante. Y, Vale, y- y yo me daba cuenta de que mis comienzos en el año 2000, cuando yo empecé, sí. era como el final de algo especial. Y viajabas a los sitios y veías, pues, la gente iba con su Lonely Planet, se estudiaba el viaje, se preparaba, iba a Sí. Camboya y se estudiaba el Angkor Wat, o sea, la gente se lo estudiaba antes de ir. Y uno Ujú. viajaba por su mochila y era una aventura. Pero es que ahora, los últimos años, lo dejé hace ya unos 8 o 9 años, y, y ahora los últimos años veía que era todo lo contrario. O sea, la gente buscaba teletransportarse a un sitio donde Sí. iba a ir al mismo restaurante con los mismos sabores y me da muchísima pena. Y las compañías de bajo coste creo que han potenciado eso. Y yo creo que, aunque suene quizá un poco mal, pero no creo que todo el mundo esté preparado para ir a según qué sitios. O sea, uno no Sí, puede ir a... Entonces, quizá esa democratización que es maravillosa ha hecho también que se pierda muchísimo. Ir a la Plaza San Marcos en Venecia es ya, horroroso hoy en día. O sea, uno iba hace 15 años y era mágico. O sea, ahora ya. es como avalancha de turistas y es como... Y no sé, la verdad es que me parece muy... Me da pena y tengo la esperanza de que dentro de este terrible caos del COVID se pueda volver un poco. O sea, creo que no sé qué visión se tiene desde allí sobre cómo va o cómo está cambiando el mundo y no sé qué opinión tienes de lo que va a pasar Sí, después yo del creo COVID. que tienes mucha razón, ¿no? Que la gente ahora va a los sitios, se hace la foto, Mm. la cuelga en las redes sociales y dice, bueno, pues ya está, ¿no? Eso es lo que... aquí, Check, a otro sitio. Check. claro, sí, y vas tachando, ¿no? Aquí ya estaba y tal, ¿no? Hombre, aquí el viaje es muy importante porque ten en cuenta que aquí la mayor parte de la gente somos de otro sitio.
Entonces, el hecho ahora, por ejemplo, de no poder viajar, pues se hace difícil, ¿no? Y aquí hay mucha gente que ya que se está marchando porque ha perdido el trabajo o por las dificultades del momento. Hay mucha gente de la región, o sea, de, por ejemplo, libaneses, ¿no? Con lo que ha ocurrido en Beirut en los últimos meses, último mes, con la explosión del puerto y, bueno, pues ha hundido la economía y hay mucha gente de esa zona de ahí. El COVID te impide, pues eso, trabajar, te impide viajar. Aquí hay mucha gente que no ha podido salir en verano porque el propio país no te permitía. Si salías, no te dejaba volver. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que también genera un sentimiento de inestabilidad emocional también, ¿no? Porque el viaje no es solo ir y conocer sitios, sino ir y encontrarte con tu familia, volver a tu país, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el viaje también tiene un sentido de tomar aire, por un lado, ¿no? Porque este país también, pues oye, es un país que es yo creo que a lo mejor de los más inhóspitos del mundo por sus condiciones climáticas, ¿no? Ten en cuenta que aquí, que si yo te enseñara ahora el jardín de tal, todo verde con palmeras, como si estuviera en Ibiza, y aquí no hay agua, o sea, todo el agua es desalada. Y Abu Dhabi es una ciudad verde, o sea, es alucinante, ¿no? Como, pero bueno, que tienes que darte cuenta, o sea, yo cuando me levanto por la mañana digo, estoy en un desierto, a pesar de tener aquí todo verde, césped, palmeras, etcétera. Y entonces tú sabes que no estás, o sea, que eso no es verdad del todo. Y bueno, tienes que, yo como persona, perdona, que hemos vivido en muchas partes fuera de España, necesitas volver a poner los pies donde tienes tus raíces, ¿no? Para darte cuenta también de lo que es el mundo. O sea, que el viaje se puede ver en muchos sentidos también. ¿Qué es lo primero que haces cuando vienes a España? ¿Qué suelo hacer? Perdona, ¿Qué me es has lo, preguntado. qué es lo primero que haces cuando llegas a España? Ah, pues mira, lo primero que hice, te voy a decir, por ejemplo, la última vez que he estado, que fue este verano, coincidió que el día que yo llegaba, por supuesto, ir a casa, estar con mi hija, que ahora está en Madrid, mi hijo está en Burgos. Bueno, ese día lo que hice fue irme, era la noche de las galerías y entonces me fui a la zona de Lavapiés, que hay una zona de bastantes galerías, y entonces nos fuimos eso, a darnos una vuelta por ahí y después, por supuesto, a cenar. Me encantan las terrazas en España. O sea, tomarte una cervecita en cualquier sitio, o sea, es una de las cosas que más echo de menos. Por supuesto, pues a mi familia, amigos, o sea, a lo bien también que se vive en España, ¿no? Nuestra manera de vivir, a pesar de todos los errores que cometemos y de que ahora pues el país está en una situación pues, crítica, como le ocurre a muchos otros por el problema este, yo creo que somos un país que tenemos muchas cosas que tenemos que valorarnos nosotros mismos. Yo aquí me paso el día rompiendo lanzas por España y por los españoles, porque sí que se nos mira muy por o yo es mi percepción, por encima del hombro en el norte de Europa. Y me da mucha pena, porque yo digo, es que, o sea, yo siempre digo que quiero manos marroquíes y cerebros españoles. O sea, yo trabajo con arquitectos españoles que son maravillosos. O sea, el arquitecto español es un arquitecto súper completo en todos los ámbitos. O sea, cuando trabajamos en proyectos con ingleses, veo que para cada... O sea, lo que un arquitecto español hace aquí, necesitas 4 ingleses. Cada uno más especializado en una zona, cuando aquí el conocimiento es como más global, más... Y me da mucha pena. Hay veces que me tengo que callar porque digo, sí, tenéis razón. Pero a mí me fascina. Y además es que ya hasta me molesta que la gente quiera ponerle etiquetas políticas a que uno se sienta orgulloso de dónde es. Y como que en España es hasta hay gente hasta que te tienes que avergonzar. Pues ¿por qué? No me parece algo, ¿no? Es que estaba con mis socios los belgas y no sé qué dijimos de hacer. Ah, pues poner la bandera de España. Digo, sí, pero claro, de primeras te choca y dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener esos tabús
no sé, es una cosa mía que me gustaría que fuera como en otros países, que uno se siente orgulloso de su casa. Si es que ya no tiene nada que Totalmente. ver con ningún partido político ni ideología, no, oiga, son sus raíces, eso es su cultura, usted es lo Claro. que es por lo que ha vivido en su... Pero bueno, pero no sé, hay gente que se siente un poco... Sí, sí, en España siempre hemos, yo creo, ¿no? Hay gente que quiere separarse, que quiere tal, y yo, por ejemplo, pues eso, en mi última trabajo era pues buscar la universalidad de las emociones humanas, ¿no? Que están en todo el mundo, ¿no? No hay fronteras, En- eso. ¿eh? Y no hay fronteras para eso. Exacto, y no hay fronteras. Y luego, sí, es verdad que cada uno tenemos nuestra particularidad y tal, pero es lo que tendríamos que hacer, como tú dices, ¿no? Sentirte orgulloso de Claro. esos valores o de esas actitudes o de, que tienen cada sitio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, oye, yo desde aquí sigo rompiendo lanzas por la creatividad y el ingenio español, que hay tantísimos genios que han hecho tantas cosas No, a especiales. mí es que eso me encanta, ¿no? Llegar a un sitio y tal y que te digan, ah, pues mira, esto es obra de un arquitecto español. Esto lo ha hecho una empresa española. Mm, Tal, o sea, a mí eso me encanta. Yo siempre que puedo, pues mm, no te voy a decir que solo me vista con ropa española o me ponga tal, pero cuando además me lo valoran otra gente de otros países, por ejemplo, en una recepción, ah, qué bonita, digo, moda española. Entonces, sí, 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 me gusta y procuro, digamos, bueno, es una manera también de representar, ¿no? Y de hacer eh, llegar esto. sí. Yo cuando estábamos en Cante ahí haciendo la farmacia esa tan bonita, una farmacia súper especial, me decían, ¿pero que sois españoles? O sea, la gente es como, vienen unos españoles aquí a hacer cemento y no les cuadra, ¿no? Y ahora hemos entrado en Miami, estamos ya trabajando en Miami y ahí, bueno, todavía porque es mundo latino, pero yo verdaderamente creo que, yo personalmente, mi sensación, cuando vuelvo de Sudamérica y Sí, aterrizo en la P4. O sea, cuando a lo mejor tenemos un hub en Panamá, trabajamos en Costa Rica, Colombia vamos a empezar, y se centraliza en Panamá. Y yo cojo un avión y vuelvo de Panamá a España y veo la Terminal 4 y me sonríe el de seguridad y digo, ostras, España sí. O sea, esto es, o sea, el boom, ¿no? Es como la entrada a sí, sí. Europa y ahí es cuando de verdad me sorprende mucho, ¿no? Cuando voy a Suiza, por ejemplo, y estoy en Zurich y veo que nadie habla, que todo es silencio, que la gente es tranquila, que digo, joder. Pero Qué cuando vuelvo aburrido. a América, o cuando me gusta mucho la zona del norte de Italia, ya la frontera con Suiza, los Dolomitas, toda esa zona me parece muy interesante porque está la cultura italiana, es el mundo latino, pero ya con esa tecnología suiza y me parece una gente muy interesante, hay muy trabajadores, muy guay. Y allí, bueno, pues sí, pero cuando vengo a Sudamérica me encanta las sensaciones Sí, que tengo. muy Y bien. allí Oye, pues a uno... mí me alegra mucho que una empresa como la vuestra esté teniendo éxito por todo el mundo, ¿no? Y que de alguna manera, hombre, si la gente además te dice que lo que quiere es que colorees las piscinas del color del agua de Ibiza, pues también es un poco llevar la cultura, el color, la vida de España, o sea que creo que también es una buena embajada, ¿no? Esa. Cristina, es el Mediterráneo. Cristina se inventó un eslogan precioso que decía, piscinas con olor a Mediterráneo. Y es fantástico, porque al final es eso, o sea, le llevamos una piscina mediterránea a cualquier parte del mundo. Y la verdad es que está funcionando bien. O sea, está Me funcionando alegro mucho, me alegro mucho. La bien. verdad es que lo que he visto también por las redes sociales me parece que son cosas novedosas, pero como decías antes, muy frescas, ¿no? Con el material que te gusta verlo y que te apetece tocarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y que son particulares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace? Que sea una cosa individual, ¿no? En cada Sí. momento. Pero intentamos que sea muy, muy normal. Intentamos que se mimetice perfectamente con el entorno. Yo creo que al final, si estás en medio del campo y tu piscina tiene un elemento sintético, como pueden ser una baldosa sintética, pues estás perdiendo la esencia del jardín.
Entonces buscamos eso, ¿no? Una de las primeras preguntas es, ¿de qué color quiere su piscina? ¿De qué color? Digo, no, ¿qué hay alrededor de su piscina? No, pues tengo tierra. ¿De qué color es la tierra? Vale, pues vamos a utilizar esa tierra, vamos a profundizar en esa tierra y vamos a conseguir que el cemento del interior sea una prolongación de esa tierra. O que gente que tiene vegetación. Al final es un poco eso, ser lo más exclusivos posibles para adaptándonos al espacio que nosotros tengamos. Lo que más me gusta de vuestras piscinas es eso, que no son las ceselas estas de piscina, sino que es, porque da una sensación también más como de amplitud y de naturaleza en el fondo, ¿no? De estarte... me gusta esa idea, la verdad, del cemento. No sé si lo llamas cemento o... Bueno, a ver, a nivel técnico a nivel técnico es más complejo porque son unos polímeros especiales que crean unos cementos con una mínima absorción de agua y técnicamente está muy logrado. Pero al final la textura final, lo que uno toca es, bueno, en este caso es cemento y son arenas de Segovia, por cierto, y la textura es esa. Es eso, es como si... Oye, y por ejemplo, si vas a cualquier otro sitio, el material, claro, vais cambiando según el material que hay ahí, porque la fórmula, supongo, la fórmula especial para que tenga esa textura o ese color o esa forma, lo encuentras en todos los sitios, o sea... Nos han pedido, ahora en Indonesia, nos piden abrir una planta allí para fabricar allí. Lo que pasa que es que, una vez más, volvemos a lo que hablabas de la moda española. Yo quiero fabricar todo en España. Y yo quiero está todo centralizado en España y lo que nosotros usamos allá donde vamos son los pigmentos de la zona. Pero lo que es la composición química de los productos se hace en España. Ok. Pero, por ejemplo, en Bali se utiliza el lava stone, es una piedra volcánica. Pues a lo mejor cogemos esa piedra volcánica, la trituramos y buscamos en un porcentaje que la curva granulométrica no se descuadre, integrarla. Entonces, de repente hacemos un producto que es español, hecho en España, diseñado en España, pero le incluimos el guiño local con esa piedra de Indonesia. Entonces, buscamos esas sinergias. Pero claro, hacer cosas así lleva tiempo y es costoso. Claro, Por eso no es una cosa... Tenemos mucho trabajo, estamos muy contentos, pero no queremos perder esa esencia, no queremos... No nos interesa. Al final es una cosa que tiene que ser exclusiva. Y como siempre digo, tenemos la suerte de que en Ibiza tenemos tantísimo trabajo, estamos muy metidos en el mundo de la construcción también de casas pasivas, con una eficiencia energética prácticamente nula, que ya no es el futuro, es el presente. O sea, casas que consuman menos que una bombilla para calentarse y que mantengan el calor y que regeneren el aire. Estamos muy, muy encima de esto. Y entonces tenemos tantísimo trabajo con esto que al final... Pues si hacemos piscinas fuera de España, tiene que ser pues para gente sensible, para gente que lo entienda. Claro, sí. ¿Aquí habéis hecho alguna cosa o también estáis intentando, o estáis en Indonesia y tenemos lo más próximo, tenemos trabajos hechos en Santorini, en Grecia sí estamos trabajando, pero la verdad es que nunca habíamos pensado o sea, como esto está yendo tan rápido, nunca nos hemos parado. Entendemos, trabajamos para jeques aquí en España y para gente de Emiratos Árabes, pero nunca se nos había pensado entrar ahí, pero quién sabe, el destino es tan caprichoso que a lo mejor... Pues seguro que aquí con el calorcito que hace tendrían muchísimo éxito, ¿eh? Bueno, pues igual el destino nos lleva por allí. Además, como mis marroquíes entienden el idioma, así que se entendería. Claro, sí. Bueno, pues María José, maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, yo espero que nos conozcamos físicamente en un momento dado o bien cuando tú vayas a Madrid o si vienes por aquí, por supuesto aquí tienes tu casa y nada, ha sido un placer hablar contigo y conocer tu empresa y te deseo mucho éxito y bueno, pues que podamos normalizar, digamos, la situación y podamos... Es que esto eran pool talks.
O sea, esta charla la teníamos que tener contigo en una piscina, sentados. Hombre, vamos, eso no lo cambio por nada. Ese era el concepto, lo que pasa Esa es que... queda pendiente. Esa Sí. queda pendiente. Estamos haciendo un showroom muy bonito en Boadilla, una nave preciosa donde vamos a mezclar todo, todas las cosas que hacemos como muy bonito, muy orgánico, y estás más que invitada la próxima vez. Pues muchísimas gracias. Si estoy por ahí, que me coincide que estoy en vacaciones, estaré encantada de ir. Qué bien, muy bien. Pues muchas gracias. A ti, Juan.